las buenas nuevas de salvación. Toda tribu, pueblo, lengua, raza y nación. Lleva la luz a casas de esperanza. Plantemos más iglesias con amor, conectando vidas, compartiendo el mensaje del pronto regreso de mi Salvador. Conectando vidas, compartiendo esperanza sin temor alguno y firme decisión. Y juntos avancemos en espíritu y verdad, llevando el estandarte de la fe. Conectando vidas, compartiendo esperanza del pronto regreso de mi Salvador. Conectando vidas, compartiendo esperanza, trabajemos en la gran misión. Discípulos de Cristo somos en la actualidad, llevando luz a casas de esperanza, y construyendo iglesias con amor, conectando vidas, compartiendo el mensaje del pronto regreso de mi Salvador. Conectando vidas, compartiendo esperanza sin temor alguno y firme decisión. Y juntos avancemos en espíritu y verdad, llevando el estandarte de la fe. Marchemos victoriosos hacia la eternidad, por Cristo trabajar y almas rescatar. Unidos, conectando vidas, compartiendo el mensaje del pronto regreso de mi Salvador. Y juntos avancemos en espíritu y verdad, llevando el estandarte de la fe. Marchemos victoriosos hacia la eternidad, por Cristo trabajar. Conectando vidas, compartiendo esperanza, el amor de Cristo debemos compartir. Apreciada familia, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este tercer día de nuestros 10 días de oración. Damos gracias a Dios porque durante estos días nosotros hemos podido reflexionar, hemos podido estar en sintonía con el cielo, entendiendo que Dios nos quiere hablar, no solamente a través de las palabras escritas, sino que también a través de su espíritu de profecía, que es el testimonio de Jesús. Necesitamos, por supuesto, poner un caso muy especial. Necesitamos nosotros prestar una atención muy especial a este llamado, no solamente de invitación, no solamente de recordatorio, sino por supuesto de exhortación. Nosotros sabemos que estamos en el último peldaño de la historia de la humanidad y tenemos trabajo que hacer. Somos hechos, Iglesia Adventista del Séptimo Día, no para quedarnos un buen tiempo en esta tierra, sino para que veamos regresar muy pronto a Cristo Jesús. Así que en esta noche yo te invito a que inclines el rostro donde quiera estés para pedir la dirección de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, gracias te damos porque nos das la dicha de poder volver a conectarnos en este medio virtual. Gracias te damos porque nos hablas a través, Señor, de tu palabra y con advertencias más cercanas a nosotros a través del espíritu de profecía. Queremos rogarte que estas palabras no sean tomadas en vano, sino que a través del estudio de las mismas podamos nosotros
recordar nuestra identidad, recordar quiénes somos y poder marchar todos juntos hacia la patria celestial. Y si algo falta en nosotros, Señor, tú colócalo de tal manera que tu voluntad se cumpla en nuestras vidas. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pronto a predicar las buenas nuevas de salvación. Toda tribu, pueblo, lengua, raza y nación. Lleva la luz a casas de esperanza. Plantemos más iglesias con amor, conectando vidas, compartiendo el mensaje del pronto regreso de mi Salvador. Conectando vidas, compartiendo esperanza sin temor alguno y firme decisión. Y juntos avancemos en espíritu y verdad, llevando el estandarte de la fe. Conectando vidas, compartiendo esperanza del pronto regreso de mi Salvador. Conectando vidas, compartiendo esperanza, trabajemos en la gran misión. Discípulos de Cristo somos en la actualidad, Llevando luz a casas de esperanza, y construyendo iglesias con amor, Conectando vidas, compartiendo el mensaje del pronto regreso de mi Salvador. Conectando vidas, compartiendo esperanza sin temor alguno y firme decisión. Y juntos avancemos en espíritu y verdad, llevando el estandarte de la fe. Marchemos victoriosos hacia la eternidad, por Cristo trabajar y almas rescatar. Unidos, conectando vidas, compartiendo el mensaje del pronto regreso de mi Salvador. Y juntos avancemos en espíritu y verdad, llevando el estandarte de la fe. Marchemos victoriosos hacia la eternidad, por Cristo trabajar. Conectando vidas, compartiendo esperanza, el amor de Cristo debemos compartir. Ciertamente cuando nos acercamos hacia este capítulo del espíritu de profecía, nosotros nos encontramos con un desafío, y es que para que nosotros podamos atender clara y perfectamente las cosas que nos atañen a día de hoy, necesitamos entender condiciones que prevalecen en el pueblo de Dios. Y en esta noche yo quiero invitarles, apreciados hermanos, a que puedan tomar un tiempo durante su día para poder leer el capítulo número 3 del servicio cristiano. Les extiendo nuevamente la invitación de manera más encarecida y comentándoles que si no tienen este ejemplar, puedan solicitarlo a su anciano, a su anciana, y ellos harán provisión de un ejemplar virtual para que no podamos perdernos de esta bendición. Específicamente el capítulo 3 nos hace vernos como un espejo.
Cuando nos sentimos arreglados, cuando eh, estamos recién arreglados, nos gusta y deseamos vernos al espejo, por supuesto. Pero cuando nosotros sabemos que tenemos algo que componer en nosotros, le huimos. Y tristemente, la hermana White nos enseña este espejo a manera de que al inicio podamos nosotros eh, hacer caso omiso o un caso como si fuera algún tipo de regaño. Sin embargo, la exhortación es real y necesitamos atenderla. Este asunto debe ser atendido. El verdadero espíritu misionero ha abandonado las iglesias que han hecho tan exaltada profesión. Sus corazones ya no bullen encendidos de amor por las almas y del deseo de guiarlas al aprisco de su Redentor, al aprisco de Cristo. Reflexionemos, pensemos, analicemos, paremos nuestros motores y volteemos a ver a nuestros lados. Recordemos la última vez que estuvimos en la iglesia, en un servicio, en una actividad. ¿Cuántos realmente estaban participando? ¿Y cómo recuerdas hace algunos años o hace ya varios años? Te estoy hablando de quizá 7 años, 10 años, 20 años, en los cuales nuestras iglesias rebosaban primeramente de asistentes. Muchos cuentan grandes días en los cuales tenían que ponerse más sillas y que afuera aún tenía que hacerse provisión de lugar porque no cabían ya dentro. Era una emoción de los corazones del saber de Cristo. Pero a día de hoy, puede que en algunas situaciones esto haya cambiado y se ha presentado un asunto como el que les he puesto delante. Vuelvo a leerles. El verdadero espíritu misionero ha abandonado las iglesias que han hecho tan exaltada profesión. Sus corazones ya no bullen encendidos de amor por las almas y del deseo de guiarlas del aprisco de Cristo. ¿Por qué ya no sucede lo de antes? Bueno, necesita haber un espíritu dentro de nosotros, pero ese espíritu no es cualquier espíritu, por supuesto, es el Espíritu Santo, pero específica y puntualmente un ánimo misionero. Y durante esta tarde nosotros estaremos observando qué es ese espíritu misionero que tristemente se ha alejado de nuestras iglesias. Dice la hermana White, se me mostró que como pueblo somos deficientes. Nuestras obras no están de acuerdo con nuestra fe. Nuestra fe testifica que vivimos bajo la proclamación del mensaje más solemne y más importante que haya sido dado jamás a los mortales. Sin embargo, a la plena vista de este hecho, nuestros esfuerzos, nuestro celo, nuestro espíritu de abnegación no guarda paso con el carácter de la obra. Debemos despertarnos de entre los muertos y Cristo nos dará vida. Es algo muy duro de afrontar el decir que como pueblo de Dios hemos estado siendo deficientes. No por el hecho de que no seamos suficientes para Cristo en el sentido personal, sino que hemos sido deficientes porque lo que hemos llegado a tomar como luz, lo que hemos aprendido, lo que hemos contado a otros que creemos y que nosotros mismos profesamos, ha sido solamente de labios, como lo conocemos muchas ocasiones. Nuestras obras no están de acuerdo con nuestra fe. Y es que aquí hay algo que atender. ¿Qué sucede
en lo más íntimo de tu vida, cuando los hermanos de la iglesia no te observan, cuando los ancianos no te observan, cuando el pastor tampoco está enterado de ti. ¿Qué es lo que sucede en tu casa, con tu familia? ¿Será acaso que hay verdadera armonía, que a pesar de las diferencias y maneras de pensar, toman iniciativa para llevarse de una buena manera y todos juntos caminar al cielo? ¿O llega a imperar el orgullo? ¿O llega a haber un asunto en el cual, por más que por nosotros mismos intentemos conciliar, no podemos? Y ahí se queda al aire, por años y años y años. Y después ya esto es tan notorio que al salir de nuestros hogares, los vecinos lo detectan. ¿Qué dices profesar? Soy adventista. Pero tus vecinos cercanos te han visto hacer cosas que no se deben hacer en sábado. O quizá decir que tenemos a un Dios de amor y piadoso, pero somos personas, como Jesús lo mencionara, hijos del trueno con los demás. Como iglesia hemos sido deficientes y este asunto se tiene que atender. Y es que aparte de ello, sigue diciendo la hermana White, me fue presentada una clase de personas conscientes de que poseen impulsos generosos, sentimientos de devoción y de un deseo de hacer el bien. Sin embargo, al mismo tiempo no hacen nada. Se halagan a sí mismas con la idea de que si tuvieran la oportunidad o si las circunstancias fueran más favorables, podrían hacer una obra grande y buena y estarían dispuestas a hacerla, pero les falta oportunidad. Personas conscientes. Y eso es algo que muchos de nuestros puestos como hijos de Dios hemos llegado a experimentar. Había una ocasión que un maestro nos contaba, sabe muchachos, el día de hoy Dios me enseñó una gran lección y nos dijo, estábamos por probar alimento en casa. Mi esposa hizo un buen platillo de comer, se sentaron mis hijos y como en todas las ocasiones oramos a Dios para agradecer por los alimentos y para que pudiera saciarnos de la mejor manera. Y en la oración yo recuerdo, porque fue lo último que dije, y si necesitamos o si hay alguien que necesita ser ayudado por nosotros y le podemos compartir un plato de comida, haznoslo hacer de la mejor manera y con gozo. Comenzaron a comer y cuando aquel profe le iba a dar el primer bocado a su comida, suena el timbre. ¿Quién? Buenas tardes. Esta persona que tocaba a la casa era alguien que vivía en situación de calle. Y en ese momento, el maestro le dijo, no, ahorita no, gracias. Y cerró la puerta. Se sentó a la mesa y le dijo a su esposa, ay, fulano que pasa casi siempre a esta hora pidiendo eh, comida, pidiendo dinero. Le dije que se fuera, que no estuviera molestando. En ese momento su hijo le dijo, oye papá,
pero acabamos de orar por la comida y tú dijiste que si debíamos de ayudar a alguien, lo teníamos que hacer, aunque fuera poquito. En ese momento aquel maestro quedó helado, porque él mismo había hecho todo lo contrario por lo que acababa de orar a Dios. En ese momento fue a buscar unos desechables, echó una buena porción de comida y lo fue a buscar a aquella persona. No estaba tan lejos. Y él reflexionó. Es que en muchas ocasiones somos conscientes de lo que tenemos que hacer, pero nos detenemos porque puede ser que pensamos que si tuviéramos más, pudiéramos hacer más. Y de esto sigue diciendo la hermana White, responsables, estas personas aún son los que poseen impulsos generosos y tienen una disposición natural para discernir las cosas espirituales. Y ojo, si permanecen inactivos, esperando una oportunidad que suponen no ha venido y contrastan, sin embargo, su espíritu dispuesto a obrar con la falta de disposición de los ávaros, manifestando su condición, es más favorable que la de sus vecinos mezquinos. Se engañan a sí mismos. ¿En cuántas ocasiones nos hemos engañado a nosotros mismos? Es una realidad. Y yo estoy seguro que todos lo hemos hecho. Todos lo hemos hecho. Vamos por el mundo y percibimos cosas que son necesarias por hacer, pero esperamos a que venga otra oportunidad y decimos, después lo haremos con mayor ahínco, con mayor ganas, con mayor apoyo. Pero esa oportunidad nunca llega. No debemos de permanecer inactivos porque somos responsables. Y si somos responsables y no lo hacemos, nos engañamos a nosotros mismos como iglesia. Primero de manera individual y posteriormente como iglesia que tiene la verdad, pero solamente la abrazamos muchas ocasiones. Este asunto necesita tratarse y nuestra necesidad tiene que ver con ungir nuestros ojos con el colirio celestial, para que estos puedan ver las oportunidades que por doquiera se les presentan para servir a Dios. El Señor ha pedido reiteradamente a su pueblo que salga a los caminos y los vallados y fuerce a los hombres a entrar para que se llene su casa. Y sin embargo, a la sombra de nuestras propias puertas, esta obra está más cerca de nosotros de lo que nosotros creemos, la que el Señor nos llama a realizar. No hemos de estar en pie y preguntar, ¿quién es mi prójimo? Hemos de recordar que nuestro prójimo es aquel que necesita nuestra simpatía y nuestra ayuda. Nuestro prójimo es toda alma que ha sido herida por el adversario. Nuestro prójimo es todo aquel que pertenece a Dios. En Cristo han desaparecido las distinciones que hicieron los judíos con respecto a quién era su prójimo. No hay límites territoriales, ni distinciones artificiales, ni casta, ni aristocracia. Nuestra necesidad es pedirle a Dios que nos permita observar, pero que también nos permita actuar y que respondamos a esta pregunta de manera firme y directa. ¿Quién es mi prójimo? Apreciado amigo, hermano, yo te puedo decir que tu prójimo es aquel que te cambia la cara, es aquel que al pasar por la calle se cambia de banqueta para no saludarte. Yo me puedo decir que aquel prójimo que es mi prójimo es aquel que yo sé que ha estado hablando a espaldas mías. Es aquel
que aún intentando formar una buena relación, se niega y critica. Es aquel que nos desea mal también. Pero también nuestros prójimos son nuestros padres, nuestras familias, nuestros amigos, las personas que no conocen de Dios. Todos ellos son nuestros prójimos. No hay excepción y debemos nosotros de preocuparnos por ellos. Algunos hemos tomado por ocasión de broma aquella frase que dice, voy a orar para que el Señor te ilumine y si no haces caso te elimine. Pero yo puedo decirles que eso es algo absurdo. Sí, la primera parte está bien, nosotros debemos orar a Dios para que la mente de ellos sea iluminada por su gracia, sean dirigidos también por el Espíritu Santo para cambiar su manera de obrar. Pero si eso no llegase a ser, oremos también por nosotros mismos para aceptarlos tal cual somos y recordar que están bajo las influencias del enemigo, aunque abiertamente ellos deseen proceder y hacer el mal. Necesitan rescate, por supuesto. Hay extremos en los cuales, como decía Cristo, tenemos que sacudirnos la planta de los pies e irnos de ahí. Pero para eso primero hemos debido hacer la invitación. Hemos debido de acercarnos, hemos debido de hacer hasta donde podamos para que las personas conozcan de Dios. No es saltarnos lo primero e irnos directamente a lo segundo. Necesitamos responder francamente esta pregunta: ¿quién es mi prójimo? Y a raíz de esto nosotros debemos de actuar con franqueza. Pero esta necesidad tiene una solución que debe de estar en puerta de cada corazón. Un reavivamiento y reforma. En muchas ocasiones en nuestras iglesias hemos escuchado, necesitamos tener un reavivamiento, necesitamos tener una reforma. En esta noche debemos de asentar qué es ese reavivamiento que necesitamos y qué consiste la reforma. Dice lo siguiente la hermana Elena White: debe realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de los poderes de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. ¿Cómo está nuestra vida espiritual, apreciada familia? Si pudieras medirte de la escala del 1 al 10, ¿dónde te situarías? Autoevalúate. Hay que autoevaluarnos. Si a día de hoy has dejado de hacer algo que te acercaba a Dios, toma el desafío y regresa a ello. Si hay algo que has comenzado a hacer que te ha alejado, elimínalo. Aunque te duela, aunque sea algo querido, aunque sea una persona, aunque sea una actividad, un pasatiempo, ¿es eso más valioso que tu salvación? La reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y las teorías, en los hábitos y las prácticas. La reforma no traerá los buenos frutos de la justicia a menos que esté vinculada con el reavivamiento del Espíritu. El reavivamiento y la reforma han de realizar la obra señalada y al hacer esto, esta obra, ambas deben combinarse. La reforma se hace en nuestra manera de actuar. Reorganicemos prioridades. Cambiemos ideas que se han ido acuñando en nuestro corazón, hábitos y prácticas que solamente son cosas vacías y frías, en muchas ocasiones frívolas incluso.
Y al nosotros traer a nuestras vidas estas dos cosas, el Espíritu Santo descenderá sobre nosotros. Seremos ministrados por Él, dice la hermana White. Y entonces los frutos serán los deseados. Personas serán transformadas. Nosotros mismos, en nuestro carácter, seremos transformados, en nuestros hogares, en nuestra manera de andar y comunicarnos, en cada aspecto de nuestra vida. Necesitamos un revivamiento y una reforma para este año que se aproxima. Oremos a Dios por el Espíritu Santo, para que en primera parte nos ayude a reavivarnos, a encender ese fuego que se ha mantenido tenue por mucho tiempo. O si está ardiendo a día de hoy, que arda con mucho más ahínco. Y que no lo guardemos, que lo contagiemos a nuestros hermanos, a nuestros seres queridos. Oye, Cristo viene pronto, alístate. Oye, ¿sabes qué? El Señor viene pronto, prepárate. Y que nuestros hermanos, que nuestras visitas, que nuestros amigos, al entrar a la iglesia, puedan ver un cambio de hábitos, un cambio de prácticas. No hablo de cambio del evangelio, porque ese nunca cambia. Pero sí hay cosas en nuestra mente que hemos concebido por mucho tiempo y como nos hemos arraigado a ellas, no queremos darles paso. Cuando nosotros debemos de estar siendo reformados y buscando una mejor manera de alcanzar las almas con el método de Cristo. Que durante este 2026 que ha de iniciar sea un año en el cual cada miembro, primero de manera personal, busque un revivamiento y por supuesto y por ende una reforma, para que entonces nosotros como iglesia podamos estar conectando vidas, siendo reavivados y reformados. Apreciados hermanos, en esta noche quiero orar por ustedes, invitándolos a que podamos tener esta experiencia todos juntos y caminar todos juntos hacia la patria celestial. Oremos. Señor, en esta noche quiero pedirte por tu iglesia del distrito de Floresta. Señor, tómalas en tus manos, avívalas. Haznos ver en nuestro espejo de la vida en qué nos hemos estado equivocando y ayúdanos a corregir. Que esa necesidad de ver a todos como nuestro prójimo y de dar un testimonio fiel y verdadero de que tu evangelio es capaz y veraz de transformar corazones, que esto pueda ser una realidad en nuestras vidas. Y que, Señor, el reavivamiento y la reforma vengan por influencia de tu Santo Espíritu. Que al abrir tu palabra nuestro corazón se encienda, que al cantarte himnos de alabanza podamos estar en sintonía con el cielo y que al arrodillarnos, al orar en lo más profundo de nuestra habitación, podamos ascender al trono de la gracia y derramar nuestro corazón delante de ti. Señor, ayúdanos a prepararnos, que la mies es mucha y los obreros parecen pocos, pero con tu ayuda el mundo sabrá que hay un Dios de amor, que transformas vidas y que conectas corazones a la fuente de energía que es Cristo Jesús. Acompáñanos en esta noche, permítenos descansar. Señor, haznos también repasar el libro del servicio cristiano. Grandes verdades tenemos en él y necesitamos hacerlas nuestras. Por favor, Padre, quédate a nuestro lado y permítanos estar nuevamente en sintonía el día de mañana en punto de las 8 p.m. Todo esto te lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
salvación. Toda tribu, pueblo, lengua, raza y nación. Lleva la luz a casas de esperanza. Plantemos más iglesias con amor, conectando vidas, compartiendo el mensaje del pronto regreso de mi Salvador. Conectando vidas, compartiendo esperanza sin temor alguno y firme decisión. Y juntos avancemos en espíritu y verdad, llevando el estandarte de la fe. Conectando vidas, compartiendo esperanza del pronto regreso de mi Salvador. Conectando vidas, compartiendo esperanza, trabajemos en la gran misión. Discípulos de Cristo somos en la actualidad, Llevando luz a casas de esperanza. y Construyendo iglesias con amor. Conectando vidas, compartiendo el mensaje del pronto regreso de mi Salvador. Conectando vidas, compartiendo esperanza sin temor alguno y firme decisión. Y juntos avancemos en espíritu y verdad, llevando el estandarte de la fe. Marchemos victoriosos hacia la eternidad, por Cristo trabajar y almas rescatar. Unidos, conectando vidas, compartiendo el mensaje del pronto regreso de mi Salvador. Y juntos avancemos en espíritu y verdad, llevando el estandarte de la fe. Marchemos victoriosos hacia la eternidad, por Cristo trabajar. Conectando vidas, compartiendo esperanza, el amor de Cristo debe